Bueno, a continuación hablaré acerca de la estadística no paramétrica. Y sí, acerca del uso del software para análisis estadísticos y visualización de datos. En este caso, analizaremos la oferta del software de esta plataforma de análisis estadístico con enfoque científico y biológico, considerando aspectos como costo, disponibilidad en diferentes sistemas operativos, diversidad de métodos e interfaz. Estos programas o aplicaciones permiten realizar análisis estadísticos, como pruebas de hipótesis o modelos de regresión, y generar gráficos para representar los datos propuestos. Dentro de este mismo, usaremos los términos paquete, software y programa de manera indistinta. Para elegir un paquete estadístico, lo mejor es hacernos estas siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿me es posible instalarlo? Preguntarnos también, ¿está disponible para mi sistema operativo Windows, Mac o Linux? Otra de las preguntas que podemos plantearnos es, ¿tengo el presupuesto para pagar la licencia? O en su defecto, ¿es gratuito y de libre acceso? Son las principales preguntas que pueden surgir antes de instalar estos, estos términos, estos paquetes de software y programas en sí a nuestros dispositivos. Otro, pues también es, ofrece los métodos y análisis que realizo con cotidianidad. Es usado por mis colegas cercanos o por la comunidad científica dentro de mi área del conocimiento. Me es intuitiva la interfaz de usuario, línea de comandos o interfaz gráfica. Tengo el tiempo de aprender a usarlo. Aquí nos vamos a fijar si esta plataforma nos es útil eh, o simplemente continuamos a ver otras que nos faciliten y pues así poder continuar con nuestros proyectos o lo que tengamos pendiente por realizar. Primero que todo, pues haciéndonos estas preguntas que, que se realizaron. Ahora, veamos las respuestas a estas preguntas. Primero que todo, el modelo de pago. Hay aplicaciones que son gratuitas, como hay aplicaciones que no lo son. En, en el caso de, pues, al cotizar software, presta atención al modelo de pago. Si es pago único, si es una licencia perpetua o una suscripción, que esto viene a hacerse de manera mensual o anual, el modelo de pago. El pago únicamente no suele incluir actualizaciones, mientras que la suscripción es un gasto constante. Si el software es gratuito, esto no aplica. O sea que hay tanto ventajas como desventajas al querer instalar estas plataformas, que no son muy útiles, eso sí, no son muy útiles a nuestras vidas laborales, estudiantiles, para hacer proyectos, para hacer análisis de un caso. Otro de los puntos, el métodos y visualizaciones. Hay que asegurarse de que los métodos o estrategias y gráficos que necesitemos estén disponibles en el software. A continuación debemos revisar la documentación en el sitio web del desarrollador o buscar en Google o YouTube, por decir tutoriales que nos ayuden a la toma de decisiones dentro de estas plataformas y así estar seguros si los vamos a instalar o no. La interfaz de usuario se refiere a cómo interactúa el usuario con el software. Existen dos tipos principales, que es la interfaz gráfica. En esta se utilizan ventanas, menús desplegables y herramientas con el mouse. Mientras que en la interfaz de línea de comandos se basa únicamente en ejecutar funciones y especificar argumentos según la sintaxis de un lenguaje de programación. Si el software que usas en tu área de estudio no es intuitivo,
puede que no tengas tiempo para aprender a usarlo. A continuación, presentaremos una lista de los programas más populares que se pueden considerar. Por ejemplo, el SPSC. Eh, bueno, SPSS. eh, este es un software de estadística más valorado, eh, desarrollado en 1968 y adquirido por IBM en 2009. SPSS es una herramienta esencial para el análisis y gestión de datos, especialmente en ciencias sociales, aunque se usa ampliamente en el ámbito académico. También es clave en sectores como seguros, gobierno, finanza, investigación de mercado, salud, comercio, gestión de riesgos y telecomunicaciones. SPSS es altamente valorado por su versatilidad en el análisis de datos, o sea, para sacar datos más profundos, llegar llegar a ese análisis o a esa conclusión respecto a algún caso, ya sea en las finanzas, en las investigaciones de mercado, en la salud, en la gestión de riesgos, en las telecomunicaciones en sí. Estos son muy necesarios usarlos. Ahora, otra de las aplicaciones es el Excel, que es bastante nombrado. Eh, en esto se dan tablas, pues dentro de estas existen las fórmulas para sacar eh, resultados automáticos y así también presentan gráficos, ¿verdad? En Excel, ¿qué hace que Excel sea una de las 7 mejores herramientas de análisis de datos? Eh, ¿Adivinó bien? Son las tablas dinámicas integradas en la herramienta. Además, se dice que Excel es bastante fácil de usar. ¿Por qué? Porque los resultados son automáticos. No necesitará inscribirse en costosos cursos de análisis de datos, pero descubrir la tabla dinámica puede ser algo desafiante. Esta es una herramienta rica en funciones. Excel es una herramienta de análisis de datos con muchas funciones que permite a los analistas aprovechar al máximo, sacar su potencial en sus datos. Con este software puede ordenar o filtrar sus datos de la forma que desee, que le sea útil. Por ejemplo, puede ordenar los datos del valor más alto al más bajo, como decir, de lo general a lo particular. También se pueden filtrar sus datos sobre la base de varios criterios, entre otros. Se pueden también crear gráficos y tablas de forma tan fácil y automáticas o rápidas. Preparándose para una presentación, ¿por qué no crear gráficos sencillos de Excel para que su audiencia pueda leer sus datos rápidamente y retener más? Estas son una de las preguntas planteadas. En lugar de gráficos, también puedes crear tablas fácil y rápidamente para ayudarlos a analizar y visualizar los datos. Luego está otra de las preguntas. ¿Qué pasa sin análisis? La función le permite usar el administrador de escenarios de Excel para crear diferentes escenarios para una toma respectiva de decisiones más inteligentes. Otra de las cosas se da pues el analizar fácilmente datos estadísticos de ingeniería o financieros. O sea, todo esto validado con números, con secuencias de datos, con tablas estadísticas, entre otros. Otra de las preguntas es, ¿busca una herramienta adecuada para analizar datos financieros de ingeniería o estadísticos? Se dice que no hay que buscar más allá de las herramientas de análisis de Excel. Otra característica útil es Solver. La función le permite encontrar soluciones óptimas para diferentes tipos de problemas de decisión.
Las tablas dinámicas también van de la mano con el Excel. Las tablas dinámicas son probablemente la característica más poderosa de Excel. Si tienes un conjunto de datos enorme y detallado y necesita extraer su significado, hay que consultar a las tablas dinámicas. Con todas estas características sorprendentes, no es de extrañar que Excel haya hipnotizado a tantos analistas de datos. Ahora, otra de las plataformas o software es Python. Python es una potente herramienta de análisis de datos compatible con procedimientos avanzados y el desarrollo de preparar conjuntos de datos, manejar regresiones lineales y polinomiales, y realizar análisis como agrupación, correlación y estadística descriptiva. Para sacar el máximo provecho de Python en análisis de datos, es útil aprender a utilizar pandas, dataframes, las bibliotecas SciPy y las matrices NumPy. Aunque puede parecer complejo, Python es una plataforma accesible y existen cursos para principiantes que facilitan su aprendizaje. Otro de los software es la SAS. SAS es una de las mejores herramientas de análisis de datos utilizadas por empresas como Bank of America, Discover y Honda. Esta herramienta desarrollada por SAS Institute en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos, destaca por su capacidad para realizar análisis multivariante, avanzando predictivo y de inteligencia empresarial, además de gestión de datos. SAS también incorpora inteligencia artificial, que es lo que se está viendo en la actualidad, lo que la convierte en una opción poderosa para industrias como la banca, automotriz, salud, educación, seguros, entre otros. Stata, otra de las herramientas desarrollada por Stata Corp en 1985, es un paquete de software confiable y versátil, preferido por investigadores en biomedicina, sociología, epidemiología, economía y ciencias políticas. Esta plataforma es fácil de usar, automatizar y ampliar. Ofrece potentes funciones estadísticas y permite crear gráficos de calidad de publicación y documentos reproducibles, convirtiéndolo en una herramienta ideal para profesionales de la investigación. R eh, aspira a convertirse en un valioso analista de negocios científicos de datos, analista de datos o minero de datos. Dice que eso es genial y debería dominar R lo antes posible. R es un lenguaje de programación muy popular y una de las mejores herramientas de análisis de datos. Presentar conjunto de datos complejos. R admite el aprendizaje automático y el análisis de datos avanzado. Este software inteligente permite a los investigadores incorporar gráficos de calidad superior en su trabajo, o sea, datos mucho más avanzados. Quiere un software de análisis de datos confiables que le permita presentar conjunto de datos complejos de manera tan fluida y convincente. Si es así, se debe elegir la programación R. Otra de las preguntas, ¿R es fácil de usar? Pues lo es, pero entender la herramienta requiere un poco de entrenamiento, o sea, estar más enfocado, cada vez más con cursos también se puede dar, que esto, como lo comentaba anteriormente, va de lo principiante a lo global, aprendiendo el paso a paso para continuar con estas herramientas, sacar análisis de datos variados para realizar procedimientos como la manipulación y visualización de datos. Se debe comprender cómo navegar por los paquetes del software R.
en vivo. Así que ha recopilado una gran cantidad de datos cualitativos o de métodos mixtos, ya sea cualitativo y cuantitativo, de alta calidad. Y ahora se está preparando para analizarlos. Se necesita un software estadístico de calidad y darle un buen uso. En vivo se enorgullece de estar entre los mejores programas de análisis de datos cualitativos y de métodos mixtos jamás diseñados. En vivo fue desarrollado por QSR International. La herramienta ayuda a los investigadores a obtener un significado de material de investigación cargado de una gran cantidad de información multimedia y basada en textos. La herramienta nos permite a los investigadores profundizar y analizar exhaustivamente sus datos que plantea. Las características de este software le permite almacenar y organizar sus datos en una plataforma. También es excelente para categorizar y analizar los datos. Con esta herramienta se puede tabular y visualizar fácil y rápidamente sus hallazgos. Una vez que se lo haga, se podrá mapear ideas, intercambiar ideas, detectar relaciones entre variables. Además, los datos visualizados correctamente facilitan el descubrimiento de áreas que para quienes necesitan más investigación dentro de estas áreas. A continuación, ¿qué es SPSS? El programa estadístico SPSS, que significa Statistical Package for the Social Sciences, es uno de los programas de mayor uso en el país de Estados Unidos, Norteamérica, así como en América Latina. SPSS permite manejar bancos de datos de gran magnitud y también efectuar análisis estadísticos muy complejos. En esto se pueden crear archivos, abrir el programa, seleccionar la opción de introducir datos para la creación de una nueva base de datos y a continuación pues dar clic en aceptar. Aquí vemos imágenes relativas a la herramienta SPSS. Aquí nos muestra qué se desea hacer, nos pregunta y aquí hay opciones si queremos abrir un origen de dato existente o abrir otro tipo de archivo, ejecutar un tutorial, introducir los datos dentro de la plataforma, ejecutar una consulta existente, crear una nueva consulta mediante el asistente para base de datos. Y tenemos opción si damos un clic en una de estas, si cliqueamos, pues a continuación debemos ubicar aceptar para continuar con nuestro procedimiento. Parte del programa SPSS. Aquí, como bien nos indica en esta barra, que es llamada barra de título, se muestra el nombre de la base de datos, así como el nombre del programa abierto en este sentido. IBM SPSS, Statistics. Parte del programa SPSS. Otra de las partes del programa SPSS es la barra de menú. En esta barra se muestran las opciones de las cuales podemos operar los datos. Dichas opciones están agrupadas en secciones correspondientes en cada parte del menú. Barra de herramientas. En esta barra se muestran las opciones más usadas en el programa SPSS, representados en iconos, como pueden observar. Esta herramienta podemos personalizarla de acuerdo a nuestras necesidades que queramos plantear. A continuación, en la barra de variables también
se muestra dentro de esta el nombre de las variables que hemos creado. El nombre predeterminado de las variables es var seguido con un número. Por ejemplo, entre paréntesis var 00001, comita var 0002, puntos suspensivos y cerramos paréntesis. Consecutivo, en razón de que el programa SPSS evita la duplicación de las variables hasta que el usuario establezca el nombre correspondiente de la misma. Como nota, se dice que es necesario establecer el nombre de cada una de las variables. Eh, Dentro de esta partecita donde nos subraya, donde nos señala, es llamada barra de observaciones. En esta barra se muestra en número de observaciones o número de registros que tenemos en la base de datos. En cada una de las observaciones mostrará en el área de datos los valores correspondientes de cada variable en cada una de las observaciones. En este espacio tan amplio, seguido a la barra de observaciones, se encuentra el área de trabajo o datos. En esta sección del programa SPSS se muestran los datos capturados de cada una de las variables establecidas, los valores como respuestas o indicador que se haya obtenido de cada una de las observaciones dadas. Vistas. En esta sección del programa SPSS se muestran dos tipos de vistas. La primera, vista de datos, que es la muestra de todos los datos capturados para cada variable de cada observación. Y la segunda, que es la vista de variables, muestra el nombre de las variables, así como las características y propiedades de las mismas. Esto pues está en la parte inferior del lado izquierdo. Ahora, crear base de datos en SPSS dentro de esta plataforma. El ejemplo, a través del programa SPSS se capturan los valores correspondientes a cada una de las variables establecidas, como lo pueden observar. Guardar el archivo bajo el nombre práctica1.sat. Aquí vemos unos datos del 1 al 20, vemos lo que es el género, intento, promedio, prestigio, persistente. Aquí se ve cómo automáticamente da los resultados dependiendo de las cifras que se vayan a poner dentro del cuadro. Personalizar la base de datos en SPSS. Después de guardar los datos, se debe usar la opción Vista de variables. En la parte inferior izquierda de la pantalla SPSS, que es como lo estaba comentando anteriormente, esta opción permite asignar nombres descriptivos a las variables, documentar sus niveles, asignar valores perdidos y determinar el tipo de escalas para acceder. Hacer clic en la solapa Vista de variables. Establecer el nombre a las variables. Primero, se cambia de nombre. Como podrá observar en la figura anterior, las variables tienen nombres genéricos. Se debe utilizar esta opción para asignar los siguientes nombres de cada variable. Debemos recordar que tiene un límite de 8 espacios. Por ejemplo, aquí hay lo que es el código var 0001, donde se sustituye este nombre por género, var 0002. Se sustituye este nombre por intento, var 0003. Se sustituye por promedio, var 004, por prestigio y var 0005 por persistente. Como decir, cada código tiene su significado dentro de estas variables.
se deben asignar varios niveles o etiquetas. Con esta opción se puede asignar un nivel más descriptivo a sus variables, ya que la opción name, que es nombre, no le permite utilizar más de 8 caracteres por variable. Utilizar esta opción y asignar los niveles siguientes a las 5 variables de la muestra, como por ejemplo está el género, el intento, el promedio, el prestigio y lo que persiste. En género, ya sea masculino o femenino, el intento, ya sea de persistir o volver a matricularse, un promedio de calificaciones, el prestigio, el grado de satisfacción con el prestigio de la universidad, y lo que persiste o persistencia debe ser lo real en el semestre de otoño. Esto es como ejemplo. Categorización de variables. Los valores automáticos. Se asignan valores numéricos a las variables categóricas de la siguiente manera: género, intento y prestigio, promedio, persistencia. Género, valor 1 para masculino y valor 2 para femenino. Intento y prestigio, asignar valores del 1 al 5 para los niveles. Por ejemplo, el 1 en desacuerdo total y el 5 totalmente de acuerdo, de lo inferior a lo superior. Promedio en esta variable es continua y ya está codificada numéricamente. No se necesita asignar valores adicionales. La persistencia es el valor 1 para persistió y 0 para no persistió. En las escalas de medida en la plataforma herramienta SPSS, la primera es nominal. Identifica sujetos u objetos dentro de una distribución, permitiendo establecer relaciones de igualdad o desigualdad. Segundo ejemplo, los números asignados a jugadores de fútbol o el número de matrícula de estudiantes. Tercero, ordinal, que es donde se ordenan los sujetos u objetos en función de una característica específica, permitiendo jerarquizar u ordenar observaciones, ya sean numéricas o no numéricas. El cuarto, como ejemplo, tamaños de un objeto clasificados como pequeño, mediano y grande. Otra de las escalas de esta medida, la nominal, se identifican sujetos u objetos permitiendo establecer relaciones de igualdad o desigualdad, como por ejemplo, números asignados a jugadores de fútbol o matrícula de estudiantes. La ordinal, esta, como bien lo dice su palabra, ordena sujetos u objetos según una característica específica, permitiendo jerarquizar observaciones. Por ejemplo, tamaños de objetos clasificados como pequeño, mediano y grande. Este es un ejemplo que se puede dar como una tabla creada en la herramienta SPSS. En este ejemplo se puede identificar a la variable género, que es como lo veníamos diciendo, ya sea masculino o femenino, como nominal, el promedio como escala y finalmente las variables, que es el intento, el prestigio y la persistencia, como ordinales. En esto se muestra la figura. Bueno, aquí está la tabla donde nos hace identificar las cifras, nombres, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, perdidos, columnas, alineación, medidas y el rol. Por último, de los ejemplos dentro de estas herramientas, bueno, en este caso la herramienta SPSS, es la configuración de variables en un instituto de satisfacción del cliente. Aquí analizaremos como un estudio de una tienda minorista, configurando las siguientes variables dentro de la herramienta. Por ejemplo, los nombres, el nombre de la variable, el tipo, se va a designar el tipo de dato que se vaya a ubicar, ya sea numérico, texto, entre otros. La anchura, que es el número máximo de caracteres o dígitos permitidos. Los decimales, números decimales permitidos para los valores numéricos que se vayan a dar dentro de estos. La etiqueta, que es la descripción
descripción breve de lo que representa la variable, los valores se dan los códigos o categorías asignadas a los valores de la variable. Las columnas, el número de columnas en la visualización de datos, los perdidos, especifica si hay valores perdidos o no. La alineación, cómo se alinean los datos en la columna, ya sea en la izquierda, la derecha o centrado. La medida, que es la escala de medición, ya sea nominal, ordinal o escala. En el rol, dentro de esto se define si la variable es de entrada, objetivo o de otros términos. En este formato se permite configurar y organizar las variables de manera que se puedan realizar análisis estadísticos efectivos y obtener resultados útiles para el estudio de la satisfacción del cliente dentro de una tienda minorista. Gracias.